¿Qué hubo, Leo? Está la vaina, hermano. Hoy es 8 de mayo del 2025. Son las 3:35 de la tarde. Hoy es un día histórico, fíjese. Hoy se cumplen 80 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y para eso el día arranca cuando el Catire a las 10:55 comienza una rueda de prensa para anunciar el histórico acuerdo comercial de los Estados Unidos con Inglaterra, y a las 11 en punto, es decir, at the 11th hour, entra en la conversación el primer ministro de Inglaterra. Y todo para hacer la simbología de que hace 80 años a las 11 de la mañana, el señor Winston Churchill anunciaba el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero quizá lo interesante no es solo el acuerdo comercial que logra Trump con Inglaterra, sino que es el acuerdo donde está plasmado los billetes del planeta. Porque ahí están los cobres de los Estados Unidos, más los cobres de la City de Londres, más los cobres del Commonwealth, porque el que se arregla con Inglaterra significa que está cuadrando los negocios en la India, porque los ricos de la India tienen la plata en Londres. Pero es que además las grandes corporaciones de la India tienen su sede en Londres. Y además están cuadrando los grandes negocios en Pakistán, que a pesar de que se están dando balín con los indios hoy, pero a la vuelta de unos días pueden llegar a un acuerdo de paz. Pero todo eso entra dentro del negocio del acuerdo con Inglaterra. Pero además es que en el negocio entra Irlanda del Norte, Escocia, el país de Gales y más adelante Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, Hong Kong. Eso es lo que significa el acuerdo de hoy. Ese es el arranque por el cual le pegan una toalla con excremento al malandro Vladimir y le dicen: Vlad, tú no vales un toche, bobo. Y al viejo Chipimpín le dicen: Chi, tú chichiti pipí. Y ve a ver qué puede negociar con Scott Bessent, que va para Ginebra a reunirse con tus negociadores, pero ponte pálido porque estás perdiendo este juego. Pero dentro de eso, ¿qué es lo que tenemos que observar? Que por un lado, luego de más de 40 años de intentar llegar a un acuerdo comercial, Inglaterra con los Estados Unidos, que son los principales socios desde antes de la independencia de los Estados Unidos, porque eso era parte del Imperio Británico, y han sido los grandes socios de toda la vida, y al día de hoy hay que decir claramente que los americanos tienen un excedente en el comercio con Inglaterra, pero apenas hoy están llegando a un acuerdo comercial. Mientras que Venezuela, en tiempos de Eleazar López Contreras, logramos el mejor acuerdo comercial posible con los Estados Unidos que haya logrado una nación tercermundista. Y esa fue la razón por la cual fuimos ricos, hasta que casualmente viene la vieja llorona de Yaracuy y en diciembre de 1973, antes de entregarle a Carlos Andrés Pérez I, denuncia el tratado comercial de Venezuela con los Estados Unidos, es decir, que abre la puerta para que después viniese Carlos Andrés a poner la gran cagada de darle una patada en la cara a nuestros socios, a los que nos hicieron ricos, y después viniesen con el cuento de la política de la estatización del hierro, del aluminio, y después la cagada con la estatización de la industria petrolera. Entonces, al día de hoy, cuando vemos que Inglaterra arranca este gran acuerdo comercial, la pregunta es: ¿dónde está el equipo económico de la señora Machado para que se plantee cuál va a ser la negociación con los americanos para tratar de recuperar algo de lo que fue aquel famoso acuerdo comercial que hiciese el hombre de Queniquea? Sí, lo hizo Eleazar López Contreras, y eso es parte del legado de la desgracia que entregó la democracia al país.
que fue no entender que por encima de la ideología están los acuerdos comerciales, la razón por la cual se generan los empleos, se genera la riqueza, se genera toda la necesidad educativa, la necesidad de infraestructura en un país para que su gente sea próspera. Y eso es lo que nos está faltando hoy, porque lo único que tenemos es política, 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 argumentos y pura paja política. Y desde 1973 que hicimos esa pendejada de fenestrar del acuerdo comercial. Pero claro, eso tenía un paso previo, que fue la estupidez de eliminar la política de la entrega de concesiones para plantear la ley de reversión petrolera en el gobierno de Betancur, por el cual seguimos siendo ricos, pero todo pintaba pa' mal. Después vino Caldera, estatizó la industria del gas y denunció el tratado comercial, y después vino lastimosamente el hombre de la Vega y la Pipa, y entonces, siguiendo las recomendaciones de la camarilla de ingenieros y de cerebros que tenían en el Ministerio de Energía y Minas de Caldera 1, y entonces trayendo a un comunista como a Gumersindo, cometimos la pendejada de estatizar las industrias por las cuales éramos ricos y botamos el juego. Y luego pues remata la faena Luis Herrera cuando no entendió lo que tenía, no entendió que le entregó Pérez y siguió con la misma política socialistoide y lo agarra el Viernes Negro. Pero de ahí para adelante todo es una historia que en términos económicos en Venezuela es un desastre al día de hoy. Y es por eso que hay que recordarle a la señora Machado que luego de que el gobierno del señor Trump le diera el voto de confianza, y el voto de confianza es que se la jugaron para ayudarle a sacar a su mamá de Venezuela y sacarle su equipo que estaba en la embajada argentina para que puedan montar equipo y ponerse con los patines a mandar. Pero no es más política, no es más paja, hay que aterrizar. La otra noticia interesante es que el día arranca allá en el Vaticano con una fumata negra, es decir, que los cardenales no se pusieron de acuerdo y tenían montado, era un asado de T-bone steaks y unas salchichitas. Pero luego, para más tarde, a eso de las 12:06 de mediodía, hora de los Estados Unidos, salió la fumata blanca. Es decir, ya estaban llenos y escogieron al sucesor de Pedro y dijeron, no, esto está muy largo, hermano, vamos para adelante. Y a las 1:18, entonces sale en el balcón de la Basílica de San Pedro el nuevo Papa. Y el nuevo representante de Pedro se va a llamar el Sumo Pontífice Su Santidad León XIV, que no es otro que el cardenal Robert Prevost, que de paso es un americano nacido en Chicago, es decir, Make America Great Again. Otra vez, aunque usted no lo crea, el catire se impone, porque habrán algunos vaticanistas que dicen que el tipo es ñángara, pero el señor Robert Prevost, de acuerdo a la ficha, es un republicano registrado. Pero más allá de eso, ¿qué es lo interesante? Bueno, que la Iglesia de Cristo, que es el centro de poder más importante desde hace 2000 años, pues ¿de dónde recoge el grueso de la platica? Porque esto es cuestión de los chochecos. El grueso de la plata la recoge del continente americano, pero sobre todo de la feligresía de los Estados Unidos, de la diócesis de los Estados Unidos, que son los que aportan los chochecos, y por supuesto de la feligresía de todo el continente americano. Y casualmente el padre Prevost, el cardenal Robert Prevost, el Sumo Pontífice León XIV, la diócesis en la cual él era el obispo era en Perú. Es decir, que el hombre tiene
accionar en los Estados Unidos y tiene accionar en América del Sur. Pero ¿cuál es la diferencia? Primero, este es un hombre de 69 años, es decir que si se cuida su salud podemos tener un papa por lo menos para 20 años. Segundo, que este hombre que entiende que hoy en día la iglesia agarró un bandazo de timón muy a la izquierda, que fue lo que nos dejó el argentino con faldas, pero tiene otro problema, y es que el señor Trump arrancando el gobierno le quitó los chochecos a todos los progres que estaban ordeñando al gobierno americano, especialmente en el USAID, y ahí se detectó que solo la Iglesia Católica ordeñaba cerca de $5,000 millones y el catire le sacó la alfombra al piso. ¿Qué significa? Bueno, que le toca agarrar 2 agujas de las largas con un gran ovillo de lana y empezar a tejer esa nueva relación de el Vaticano con el gobierno actual, porque las cosas le están saliendo bien y a la larga lo importante es que en el continente americano hay que acabar con el comunismo, hay que acabar con la progresía, hay que acabar con el régimen castrista cubano, hay que acabar con el régimen chavista venezolano, hay que acabar con el régimen sandinista en Nicaragua y con el régimen de los narcos en Bolivia y acabar con el relajo del Brasil de Lula, que por cierto hoy tuvieron tremenda derrota y en el Congreso brasilero dijeron que no aceptan que sigan enjuiciando y acoquinando a Bolsonaro y a otros diputados. Y perdió la rata de Lula y perdió el magistrado Guimaraes. Pero más allá de eso, ¿qué es lo interesante? Que para volver a recuperar la iglesia de Pedro, para poder enfrentar al reto de la humanidad y de la civilización judio-cristiana occidental contra el avance de los musulmanes, que lo que están es matando africanos y matando cristianos por donde quiera que se atraviesan, y además para parar el avance de los comunistas chinos, que este señor argentino con falda le permitió que el gobierno chino designara cardenales, obispos y curas y el evangelio como les daba la perra gana, pues se necesita una iglesia católica con fortaleza, pero además con suficientes argumentos para poder hablar con el catire y con Marco Rubio y con J.D. Vance, que son 2 individuos católicos que son el futuro de los Estados Unidos y que a la vuelta de 3 años uno de esos hombres puede ser el sucesor del catire, y eso van a ser por lo menos 8 años más. Es decir, que la iglesia se veía en un rincón. O se pone las pilas para ver cómo restablece mejor la relación, porque evidentemente que el bandazo a la izquierda cuadrándose con la rata de Hilaria, Bill, el pintado de Chicago y John Podesta les dio mucho fruto y le dio mucha plata. Pero resulta que lo que pasó fue que se perdió la feligresía. ¿Y cómo es eso que la Iglesia Católica está metido? Es como una agencia de un ente de lucha social. No, señor. La Iglesia Católica es el ductor de la fe. No es una ONG que pelea por los derechos humanos. Están equivocados. Y por eso, al haber permitido que el Papa se metiera en el cuento de la Agenda 2030, vamos a ver si su santidad León XIV va a seguir en esa paja. Porque si se mete en ese cuento, no le juego la ganancia. Pero si el Papa entiende que la feligresía católica necesita un santo, necesita un conductor como lo fue San Juan Pablo II, que necesita un hombre que tenga una posición férrea junto con los cardenales conservadores como Robert Sarah y Edmund Burke y el cardenal Müller, el alemán, y vuelvan a poner orden en la iglesia, en la fe, y regresar a los valores clásicos de la iglesia, que son: la familia está hecha de un hombre y una mujer, que en el mundo solo hay hombres y mujeres y lo demás es disforia mental, pero además entender que
La iglesia es para hacer crecer espiritualmente y no para estar metidos en los problemas de los inmigrantes ilegales, que fue lo que pretendió este tiempo del señor Francisco. Así que hoy es un gran día para la civilización judio-cristiana occidental, porque tenemos un nuevo papa, tenemos un santo padre, hay que rezar por él, pero sobre todo es muy importante porque hoy aparece también como declaración que el gobierno de Israel le cantó el juego a los iraníes y le dijo: mire, amiguito Ayatollah Khamenei, nos cascamos a Nasrallah del Hezbollah en el Líbano, nos cascamos a Yahya Sinwar y a todos los jefes de Hamas en Gaza, en Irán y donde estén. Nos cascamos al presidente iraní anterior que lo bajamos del helicóptero. Nos cascamos a los hutis en Yemen, le acabamos el puerto, el aeropuerto, los cerros, las baterías, al punto de que los hutis le pidieron cacao al Catire. El Catire le dijo: bueno, yo no le disparo más, pero yo no los quiero volver a ver en el Mar Rojo. Los hutíes dijeron: bueno, pero el cese al fuego es con los gringos, no con los israelíes. Entonces hoy los israelíes, después de haberle lanzado más de 20 bombas luego de que mandaron un misil sobre el aeropuerto Ben Gurión, hoy le dijeron directamente al Ayatollah Ali Khamenei: mira, Ali, voy por ti, mamarracho. No sé en qué hueco te vas a meter en Teherán, pero donde estés, allá te voy a cascar si vas a seguir. No te voy a aceptar ninguna guerra proxy y no van a tener armas nucleares. Y ya el Catire también se lo cantó claro. Le dijo: yo quiero que los iraníes prosperen porque es una sociedad muy inteligente, es una sociedad de mucha historia, pero por ningún argumento van a tener una bomba nuclear. No se los voy a permitir y el tiempo se les está acabando. Así que hoy es un día de celebrar, sobre todo en el caso venezolano, porque vamos a tener un papa que pica el español, que lo entiende claramente, que salió de la Hispanoamérica, que lo designó cardenal el mismísimo Francisco, pero que entiende cómo se bate el chocolate por estas tierras, sobre todo que viene del Perú de Ollanta Humala, del Perú de Alan García, del Perú del Bolsas del Sombrerito y de Dina Boluarte. Así que el hombre sabe cómo se bate el cobre por estas tierras, pero sobre todo porque hay que apuntarle a que pueda crecer la feligresía de nuevo, porque la gente no está yendo para misa. Y eso es porque los curas se fueron por un argumento sumamente ñángara. Pero como este hombre era el gran jefe de los agustinos, no de los Jesuits, no de la Jesus Company, pues quizás es el momento en ver un cambio de timón en la iglesia, y por eso es que voy a rezar. E insisto, la señora Machado tiene que ver el ejemplo de lo que pasó hoy con el acuerdo comercial de los americanos con los ingleses y prepararse para el gran acuerdo comercial de Venezuela con los Estados Unidos. Porque el problema no es que nos quiten a estos sujetos de encima. El problema es que para poder hacer plata necesitamos inversiones. El Catire acaba de cuadrar 8 trillones de dólares de inversión para su país y nosotros, mamando y loco, no podemos levantar ni 2.000 millones de dólares porque no hay Estado de Derecho para soportar eso. Ese es el reto de la señora Machado, y por eso es que se tiene que juramentar con el presidente González antier. Ese es el reto. Y bueno, también rezamos porque Dios ilumine al señor González y la señora Machado y no sigan perdiendo tiempo. Bueno, hermano, se me cuida. Y ya sabe, el Papa tiene el mismo nombre suyo, Leo XIV. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes.
no deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.